Muy bien. Entonces, eso, tenemos estos 3 capítulos y los 3 están gobernados por acerca de. Los 3 capítulos 12, 13 y 14 están gobernados por acerca de. Emanan de la misma pregunta y tienen que ver con las cuestiones espirituales. Neumatikoi, sabéis que espíritu es neuma, ¿verdad? Entonces, neumatikoi, lo espiritual. Sí, es lo más posible que sea neutro y sea los dones. Pero, bien, entonces, ¿por qué creo que eso es importante? Porque tanto el final del capítulo 12, el principio del capítulo 13, como el principio del capítulo 14, vamos a leerlo, dice, ahora yo, bueno, desde el versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. ¿Más excelente de qué? Que no los dones. Que no estas manifestaciones de diferentes matices, diferente naturaleza, diferente orientación, pero por encima de eso, está por encima, capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, seguimos hablando de los dones. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Otra vez, o sea, estamos en el mismo tema. Y ahora en el capítulo 14 lo que vamos a tratar es particularmente la reunión de los creyentes. Y aparece en 2 lugares. Versículo 26, cuando os reunís, y el 23, si pues toda la iglesia se reúne en un lugar. Bien, esta expresión de reunirse es un verbo muy común y en sí no es la palabra griega la que le da, digamos, un aspecto singular, sino que es el concepto. ¿Por qué? Porque hay epístolas, como la epístola de Santiago, que es una epístola, diríamos, abierta. ¿Qué quiere decir? Yo entiendo, hasta donde he podido entender, que Santiago es una carta escrita relativamente pronto, probablemente año 48, después de Cristo, año 48, donde las primeras generaciones de creyentes están teniendo lugar, la iglesia es dispersada, pero todavía es una epístola con un vocabulario muy hebreo, hablando del Señor de los ejércitos, hablando de la ley, hablando de varias imágenes de Elías, de Job, hablando en un entorno hebreo, pero de la misma manera que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, dice, ay de vosotros ricos, que vuestras riquezas están podridas, no sé qué, y dices, ¿perdón? ¿Está hablando a una iglesia? No, está hablando, dice, si en vuestra congregación entra un hombre pobre y entra un hombre rico, ¿no? Entonces, esa palabra congregación es sinagoga, sunagogué. Es reunión en vuestra congregación, no es una iglesia delimitada. Pero en Corintios, por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 5, ¿qué sucedía? Pablo dice, se oye de entre vosotros que hay una fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los incrédulos. Y entonces Pablo dice, reunidos vosotros con mi espíritu, el tal sea echado a Satanás.
esa reunión, ¿qué es? Los que son creyentes. Y dice, y luego, 1 Corintios 11, lo mismo, dice, cuando os reunís, esto no es la cena del Señor. Y dice, si alguien come indignamente, juicio come y bebe para sí. Y habla de que, y en 1 Corintios 5 habla de que no es su papel juzgar a los de fuera, que Dios juzga a los de dentro. ¿Por qué? Porque la definición de iglesia es cerrada, los que son creyentes. Por eso aquí estos dos versículos, perdón por el tiempo dedicado a este tecnicismo, pero cuando hablamos de la reunión de la iglesia, es la reunión de creyentes. Cuando la iglesia se reúne. Además, tenemos, la iglesia se reúne, lo dice, ahí está, se reúne para edificación, exhortación y consolación, versículo 3. Entonces, diríamos, es un culto, es un culto cuando la iglesia se reúne. Vamos a leer este capítulo. En el capítulo 12, lo que estuvimos viendo es que el propósito principal de Pablo es sí, referirse a las múltiples, diversas formas en cómo el Espíritu Santo impulsa, de forma soberana el Espíritu Santo, impulsa como Él quiere, a propósito, diferentes maneras de cómo servir a unos a otros en el cuerpo de Cristo. Y todo viene de un mismo espíritu, cuando es dentro de la confesión de que Jesús es el Señor. Entonces, eso es un cuerpo, y el énfasis de ese capítulo es la unidad. Pablo está en contra de eso que leemos en el Antiguo Testamento, apártate de mí que yo soy más santo que tú, ¿no? Ese espíritu de superespiritualidad que dice no te necesito, como decía Pablo, del cuerpo. La mano no le puede decir al pie no te necesito, sino que las partes más débiles son las más necesarias. Y dice las partes que aparentan más débiles son las más necesarias, o sea que puede aparentar, pero no son las más débiles. Pero bueno, entonces en el capítulo 14 hay igualmente un tema que va a ser como en música una nota pedal, ¿no? Una constante. O sea, y Pablo remacha ese argumento. Y ese argumento es que la edificación, o diríamos la edificación, exhortación y consolación, lo que es la obra del Espíritu en la vida de la Iglesia, tiene lugar a través, por supuesto, de un impulso del Espíritu, es una manifestación del Espíritu Santo, pero necesariamente tiene que ser por la comunicación de un mensaje comprensible, inteligible. Tiene que comunicar, tiene que ser comprendido. Es un mensaje proposicional. ¿Qué quiere decir? Que son proposiciones. O sea, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Es un mensaje que tú puedes entender, puedes asimilar, puedes comunicar. No es como, por ejemplo, si tú pones los dedos en el enchufe, te da un calambrazo. ¿Qué te ha dicho la electricidad? Ay, no sé, pero me ha dicho algo. No, la iglesia jamás es edificada por un calambrazo. Por mucho que algunos espirituales orientales hablaran de una espiritualidad que llamaban apofática, que quiere decir que no se puede conocer nada de Dios, Dios no se comunica con palabras, Dios es tan infinito que ni lo puedes describir, cualquier palabra que intente describir a Dios es inútil y es una negación de Dios, porque Dios es infinito. Y dices, ¿perdona?
No. Estamos de acuerdo que Dios es infinito, pero Dios ha escogido revelarse a nosotros a través de la persona de Jesús, que fue como nosotros, hecho en todo semejante a sus hermanos, dice Hebreos. Se comunicó en un lenguaje que las personas le podían entender, y el Espíritu Santo de Dios plasmó en la Escritura un registro preciso de la enseñanza, la persona, la vida de Jesús, y cómo su vida y su muerte y su resurrección se aplica a nuestras vidas. Entonces es la comunicación de un mensaje racional e inteligible. ¿Quiere decir que es solamente conocimiento? De ninguna manera. Conocimiento tenía Cicerón, Aristóteles, Pitágoras, aunque bueno, algunos de ellos tenían unas telarañas en la mente de agárrate, pero esa gente sí que era intelectual. Y profunda y muy interesante. Si alguien tiene alguna, iba a decir alguna noche que no pueda dormir, pero no, espero que no. Pero hay un libro de Sócrates que se llama Faedo, que es el argumento de Sócrates de por qué existe la vida eterna. Y es interesante de cómo una persona pues cavila sobre una vida eterna. Pero quiere decir que la edificación de la iglesia, otra vez respondiendo a la pregunta, ¿qué hace de una iglesia, vamos a decir ahora ya no de la iglesia, sino de un culto que sea espiritual? Pues que existe una comunicación verbal, racional, inteligible y tenemos que decir impulsada, movida por el Espíritu Santo de Dios, que capacita a sus hijos. ¿Para qué? Según este pasaje puede ser para orar, para cantar, puede ser para bendecir, en el sentido de orar por otra persona, de dar gracias a Dios o dar gracias a un hermano, de bendecir, movidos, impulsados por el Espíritu, pero siempre la nota pedal que se repite constantemente es que tiene que ser inteligible. Vamos a leer el pasaje. Dice, bueno, lo que voy a tratar de hacer y parar es, quiero tratar tres cosas. Primero, algo obvio, la superioridad de la profecía por encima de las lenguas que practicaban en Corinto. La superioridad de la profecía de las lenguas. Y la respuesta es muy fácil. ¿Por qué eran superiores? Creo que había otros matices también, pero hay uno que es muy claro. ¿Por qué eran superiores? Pues se podían entender, se podían comunicar y la persona podía ser esas tres palabras. Edificada, quiere decir construida en un edificio. Podríamos tomar esa imagen de Pedro, que somos templos, edificios espirituales, piedras vivas, construyendo ese edificio espiritual para el Señor. Esa es la palabra edificados. Luego está la palabra exhortados, que es una palabra que en el Nuevo Testamento se usa tanto para exhortar como para consolar y confortar. Lo que pasa es que la tercera palabra sí que tiene que ver con consolación, con dar ánimo. Y entonces por eso es que se ha traducido la anterior como exhortación. Quizás ese aspecto más estimularnos al amor, a las buenas obras, estimularnos a servir al Señor. En ese sentido, edificarnos, ¿no? Entonces, eso. Primero, la superioridad de la profecía por encima de las lenguas. Segundo, unos elementos típicos de lo que están en una reunión. Y ahí, si tenemos tiempo, me gustaría ilustrar con el orden del culto de una sinagoga cómo ellos hacían y probablemente lo que Pablo está hablando de cómo alguien puede decir amén a tu acción de gracias, ¿no? Que es algo muy normal y algo que nosotros igualmente hacemos. Nosotros también tenemos periodos de oración.
Y luego, en tercer lugar, lo que quisiera ver es cómo en este pasaje, curiosamente, aunque es una obra de gracia, es una capacitación del Espíritu Santo, es una presencia de Dios, pero no elimina ni nuestra responsabilidad ni nuestra participación. En primer lugar, vamos con la superioridad de la profecía por encima de las lenguas. Dice, seguid en amor y las lenguas como estos corintios estaban practicándolo, que es totalmente diferente a lo que tuvo lugar en Pentecostés. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pablo concede, ¿os acordáis lo que os he dicho? Aquí en este caso, dice, desead los espirituales. No es como el último versículo del capítulo 12 que dice procurad los mejores dones, los carismata. Aquí concede a la forma que tienen los corintios de hablar, que no parecía que no hablaban tanto de carismas, de dado por gracia, sino de espiritual. Y dice, bueno, vale, seguid el amor, procurad los dones espirituales, y va a corregir el exceso. Pero sobre todo, que profeticéis. ¿Hacia dónde quiere guiar Pablo a esa congregación que tiene carencias en todos los aspectos de la vida cristiana, moralmente, ético y aquí espiritual? Y los dirige, sobre todo que profeticéis. Y empieza la argumentación. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Luego veremos que esto debemos matizar estas expresiones. Dice, pues nadie lo entiende, aunque por espíritu habla misterios. Otra vez, esto lo cotejaremos después. Pero el que profetiza, entendiéndose la profecía como la comunicación del mensaje de Dios. Por supuesto, hay una argumentación que esta profecía no es equivalente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hablaban en nombre de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué se dice de los profetas? Incluso en este capítulo, que uno o dos profeticen y en los demás evalúan, disciernan. O sea que podía ser que la profecía no fuera del todo acertada. Estaba sujeta a la valoración de la congregación. Cosa que cuando Jeremías dice, así dice el Señor, eso no está sujeto a ningún sitio. Pues hay una serie en los apuntes de observaciones de Grudem que me parecen muy acertadas acerca de la diferencia de profecía del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, por otra parte, también tenemos que decir, y creo que eso es importante para nosotros, de entender que la profecía no es meramente un discurso. Una vez lo voy a decir, un testigo de Jehová me dijo, hablando así en la calle, me dijo, sí, un discurso, ¿tenéis un discurso? No. Yo entiendo que es una predicación, es un carisma, o sea, entendemos que hay más que información, entendemos que es más que un discurso de si hablamos, yo qué sé, de pensamiento positivo o de un anuncio del Señor y confiamos que de alguna manera el Espíritu está en ello. O sea, no creemos que tenemos que poner un tono especial, eso lo veremos en el tercer punto, que la razón humana, el elemento humano no es aniquilado. No hemos de dejar de ser humanos, somos humanos y hablamos como somos nosotros. Yo suelo hablar un poco más entusiasmado que cuando hablo de otras cosas. Pero si en otra cosa me entusiasmo, pues hablo igual. O sea, intento comunicarme. No tengo que poner una voz, porque no es necesario, no es necesario. Bueno, dice, versículo 3, el que profetiza habla
a los hombres, y estas tres palabras, ¿qué es lo que esperamos que suceda? No solamente con la profecía, también con oración, con la alabanza, otras partes del culto, pero sobre todo con la profecía, o lo que nosotros diríamos la predicación ungida por el Espíritu Santo de Dios. Y es edificación, o sea, la construcción del carácter cristiano, la construcción de nuestra comprensión de lo que Dios ha revelado de sí mismo, de quién es la persona del Señor Jesús, cómo es su enseñanza, en qué consiste su sacrificio, cómo se aplica a mi vida, hasta qué extensión o en qué maneras me afecta, cómo me transforma. Eso es la construcción de la palabra del Señor, la exhortación, esa persuasión, ese poder de la palabra que realmente nos cambia, nos rinde, nos trae con esas cuerdas de amor, y esa consolación cuando estamos atribulados, confundidos, cuando tenemos problemas, esa palabra que nos anima, nos sostiene. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Bueno, voy a adelantarme por si acaso luego no me queda tiempo. ¿Por qué digo que estas frases hay que tomarlas con cierto matiz? Porque luego dirá Pablo que si yo oro sin el entendimiento y no me entiendo, dice, mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, el que habla en lenguas, si no comunica algo inteligible, ¿qué comunica? ¿Qué se refiere Pablo cuando dice que habla misterios? ¿Realmente está declarando positivamente que habla misterios? Yo creo que no. Dejadme intentar explicar esto de otra manera, usando otro pasaje, hablando de un caso hipotético, que no defiendo que esto 100% sea hipotético, pero hay que considerarlo porque Pablo está utilizando esta figura, esta forma de expresión donde concede ciertas cosas de los corintios, pero corrige especialmente los abusos, ¿no? Por ejemplo, Hebreos, la epístola a los Hebreos. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y etcétera, y recayeron, que sean renovados y tal y cual, y no sé qué. Dices, ¡buah! Es que se pierde la salvación. Cuando lees por primera vez esos pasajes, te quedas un poco así tambaleando, pero yo entiendo que Pablo lo que está haciendo es figurativamente coger a los hebreos de la pechera y decirle, a ver, si tú te vuelves, ¿en qué quedas? Creo que es comparable, dada el contexto, como si nosotros tuviéramos un compañero, vamos a decir, católico, que ha entendido que Jesús es su Salvador, que no existen otros mediadores, que el Papa no es el vicario de Cristo, que no es por obras, etcétera, etcétera. Y después de estar con nosotros un par de meses nos dice, mira Manuel, ¿sabes qué? Creo que me voy a volver a la Iglesia Católica. Yo le diría, a ver, si te vas fuera, si te vuelves otra vez a la salvación por obras, has caído, te has apartado de la gracia. ¿Qué te queda? ¿Creo que va a perder su salvación? No, pero estoy planteando un caso hipotético. Entonces, Pablo aquí en estos pasajes no está dando una explicación detallada de los dones espirituales, sino que está corrigiendo unos abusos de la iglesia de Corinto. Es diferente cuando en Romanos Pablo explica la salvación y dedica unos capítulos para hablar de la condenación justa del hombre, de la justificación por la fe, de la santificación, de la vida en el Espíritu. O sea, y Pablo explica y relata. Aquí no está explicando los dones espirituales, está corrigiendo a una iglesia carnal y dividida. Y a veces usa unos argumentos que no necesariamente es una declaración positiva de lo que se está haciendo. Creo que si se toma esto para decir, no, es que el Pablo dice que cuando tú hablas en lenguas estás hablando misterios. Perdón,
No estoy seguro. Estás utilizando un versículo para tu propio provecho, para defender lo que tú quieres, ¿no? Y cuidado, porque podemos leer la Escritura como el Señor la lee o como Satanás la lee. Y no queremos, no digo que eso sea satánico, por favor, que nadie me tome mis palabras para eso, pero sí deciros que hay que tomar estas palabras en su justa medida y sin perder de vista cuál es el propósito y lo que Pablo está argumentando. ¿Vale? Continuamos. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Otra vez estamos, Pablo, concediendo hasta cierto punto para corregir el abuso. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablo con revelación, otra vez, ¿qué es esta revelación? Volvemos al principio de las 2 horas de hoy. ¿Cuál es la revelación de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es, digamos, la explicación de esa revelación? Los apóstoles en las epístolas. Entonces, ¿de qué revelación estamos hablando aquí? Probablemente de la comprensión de alguna realidad de la persona de Cristo leída en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para lo cual necesitaban el Espíritu Santo de Dios, que les guiara a ciertas escrituras, ciertas enseñanzas del Señor y tuvieran la certeza por el Espíritu Santo que aquello que estaban diciendo era coherente, según el plan y el consejo de Dios. Os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía, con doctrina. Para aquellos que dicen que la doctrina es aburrida, que es divisoria, que es no sé qué, pues la doctrina edifica. Lo siento por el que no le guste. Sí, sé que a vosotros os gusta. Y continúa Pablo, ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta, cítara. Si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con flauta o con la cítara? Etcétera, etcétera. Necesitamos, os dais cuenta, Pablo está continuamente. Así también vosotros, si la lengua que habláis no da palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá? Sería como si hablarais al aire. Entonces, cuando hay una comunicación que no es verbalizada, realmente no hay comprensión. Y no puede haber construcción, edificación, ni tampoco exhortación, ni tampoco consuelo. Tantas clases de idiomas hay en el mundo y ninguno de ellos carece de significado constantemente. ¿A qué vamos? A que nuestra comunicación tiene que tener un contenido. Bien. Versículo 12. Así que ya que anheláis dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. ¿Cuáles? Los que son inteligibles. Entonces, quizás dos pequeñas respuestas a cómo podemos en un culto cerciorarnos de que el Señor está ahí, que el Espíritu Santo está ahí. Pues por una parte, por supuesto, asegurémonos que el Espíritu Santo nos impulsa. Es preocupante cuando si me dice Moisés, mira, ¿vienes el domingo a predicar? Sí. Voy a mi archivo a ver qué he predicado. Ah, mira este. No sé. Yo tengo problema con eso. Tiene que quemar aquí para poder compartirlo. No tiene que ser. No quiere decir que nada de lo que haya predicado lo puedo predicar otra vez. No quiere decir eso, pero tiene que ser porque el Señor lo pone aquí y porque siento que el Espíritu Santo de Dios me está llevando a esa verdad, compartirla. Y probablemente, eso ya es muy personal, cada uno que lo haga como quiera, probablemente yo no lo haré de la misma manera, lo haré parecido, pero no lo haré de la misma manera. ¿Por qué? Porque necesito sentirlo, necesito entender de Dios
qué es lo que quiere que comparta con esa congregación, con ese grupo, y me preparo, estudio, pero luego dejo una puerta abierta para que el Señor me guíe. No. Creo que eso es lo que enseña la Escritura. Si el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Versículo 15. Oraré con el Espíritu. Aquí entiendo yo que estas son formas en las que lenguas podrían expresarse, ¿no? Porque es lo que vemos en Hechos 2. ¿Qué es lo que expresaron en Hechos 2? Las maravillas de Dios. Entonces, frases como, no sé, Señor, a ti pertenece la gloria, cualquier versículo de los Salmos. Entonces, alabanzas a Dios, oraciones, expresiones. Oraré con el Espíritu, claro que sí, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? O sea, es importante decir amén en una reunión donde todos hemos de ser edificados. Bien. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Qué es, en este contexto, según lo que Pablo ha estado diciendo, qué es niño en la forma de pensar? Pues que ejercer cosas que parecen espirituales pero que no comunican un mensaje, pensar que eso edifica, entiendo yo en este pasaje, sería infantil. ¿No? Y ser maduro en el modo de pensar es necesitar que la espiritualidad, la energía, la pasión, el deseo por las cosas de Dios, que puede ser muy loable, pero que tenga contenido. Que no sea solamente humo o meter los dedos en un enchufe. No, que tenga un mensaje. ¿No? Bien, dejarme ir a otros. Entonces hemos constatado el pedal o el tema, uno de los énfasis centrales de este capítulo, la comunicación inteligible en el ejercicio de los dones espirituales en una reunión. Fijaos que en esta reunión no está hablando de dones de sanidades. Está hablando de oraciones, está hablando de predicación, de profecía, está hablando de decir amén a acción de gracias, pero no está hablando de todos los dones. Ese era el capítulo anterior, la armonía que debe haber entre los miembros de la Iglesia. ¿Me permitís decir una cosita? Creo que una de las luchas que yo tengo hoy en día es, y quizás vosotros también por vuestros trabajos y demás, es vivir la vida de iglesia fuera de la reunión dominical para poder expresar otros dones del Espíritu. Y es una pena y es una cosa contra la que debemos luchar, de que los dones del Espíritu no sea solamente el hermano que predica, el hermano que preside, el hermano que toca música, porque eso es una muestra de una carencia. ¿Y qué tal el don de misericordia? ¿Dónde tiene lugar? Entonces, como iglesia luchamos por proveer espacios dentro de nuestros ocupados horarios y dificultad de geografía y todo eso, pero buscamos que cada persona se sienta partícipe del cuerpo de Cristo. Eso es la vida del cuerpo de Cristo, la presencia del Espíritu a través de los dones. Y en la iglesia, pues en la iglesia no se puede hacer todo en 1 hora y media. Pero bueno, al menos cuando nos reunimos, importante que sea inteligible. En segundo lugar, bueno, os iba a hablar de los elementos que son típicos de una reunión. Cuando Pablo habla en el versículo 23, 26,
habla de profetizar. No era el versículo que estaba buscando. Bueno, no era antes. Bueno, después en el versículo 26 dice: hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Otra vez, Pablo concede. Pablo tampoco quiere prohibir de cuajo las lenguas que estaban teniendo lugar ahí, porque bueno, él no lo considera así, pero sí corrige excesos y abusos. Hágase todo para edificación, todo inteligible. Y si alguien no es inteligible, que se calle en la iglesia, lo dice aquí. Entonces, eso parece ser los elementos de nuestras reuniones. Algo que leí acerca de los elementos de... ¿Dónde está? Aquí. La adoración cristiana como pueblo reunido, así como su organización, no se pueden entender sin una referencia clara a la sinagoga. Esto es una cuestión histórica. La sinagoga nace o surge a partir de la cautividad babilónica. No es una forma que el Señor explícitamente haya mandado, pero es la comunicación de su mensaje, la enseñanza de su palabra, el cuidado espiritual de los hebreos, que se convierte en el Nuevo Testamento como patrón. ¿Patrón de qué? Pues patrón de orar cuando se comienza una reunión, de tener una serie de oraciones a las cuales las personas daban su amén. Por ejemplo, os leo una oración de sinagoga. Da paz, agrado, bendición, gracia, misericordia, compasión. Pedimos por todo Israel, tu pueblo, nuestro Padre, bendícenos, etcétera, etcétera. Esta es una oración de una sinagoga, a lo cual los demás decían amén. Después existía lo que es la lectura de la ley, lo que es la exhortación o la explicación del pasaje que se había leído, y se concluía con una bendición y un amén por la gente. Esto es lo que se transmitió de forma natural a lo que es la vida de la Iglesia, por entenderse que era una forma que correspondía con lo que el Espíritu Santo guiaba, con lo que el Señor había mostrado y guiado a su pueblo, y que reflejaba lo que es la reunión de su pueblo, aparte de celebrar las ordenanzas como el bautismo o la cena del Señor. Bueno, y por último, solamente quiero decir, y bueno, esto es lo que leemos aquí, como hemos dicho, aquí no es un... sí es cierto que el Señor sanó a alguien estando en la sinagoga, pero no era lo típico. Cuando Pablo iba, como acostumbraba a la sinagoga, a predicar al Señor, pues iba y predicaba, y argumentaba, debatía, comunicaba su palabra. Bien, y por último, simplemente una nota para decir que existe una responsabilidad personal. El Espíritu Santo, que distribuye dones como Él quiere, el Espíritu Santo, que es el que capacita, el que da los dones espirituales, igualmente nos enseña por su palabra que debemos buscar los mejores dones, debemos buscar la mejor capacidad que podamos tener para servir a nuestros hermanos. Si tenemos un don que de alguna manera otros no entienden, debemos pedir al Señor que nos ayude a hacernos entender, porque es a través de la comunicación racional como ocurre la edificación. Debemos sí orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. El espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Eso quiere decir que yo, como predicador, tengo que sujetarme al reloj y a la naturaleza humana.
Me preocupa mucho, tengo entendido que en Rusia iglesias fieles tienen 3 mensajes y los cultos duran unas 5 horas. Parece... Hubo un lugar donde prediqué que me dijeron, dice, mira Manuel, tú tienes que predicar 1 hora como mínimo. Luego si quieres más, todo lo que tú quieras. Yo pensé, a ver, que no tengo problema, pero si son hermanos que acaban de volver de todo un día de trabajo con el sol, el Espíritu Santo no está reñido con lo humano. Y sobre todo cuando el Señor nos dice 2 veces acerca de la decencia, esa palabra tiene que ver, o el decoro, hágase todo con decencia y orden, o con decoro, es la misma palabra. Quiere decir que nosotros nos movemos en una cultura y si no es necesario, si no es justificado, no necesitamos salirnos de la cultura. El salir chillando por ahí por la calle no significa que estoy más ungido del Espíritu. No. Si intento hablar como la gente habla, comunicarme como ellos lo hacen, estoy también siguiendo la guía del Espíritu Santo. Por eso también es bueno que yo como predicador vaya con cuidado con el tiempo. Dice Pablo que estimemos el valor de las palabras. Eso es humano, es una apreciación humana. Y Pablo también pone restricciones sobre lenguas. Pone más restricciones sobre lenguas que sobre... dice, por eso pienso yo que las lenguas debían ser expresiones más cortas y demás. Dice, hablen 2 o a lo más 3. Y luego profetizar 1 o 2. Dice, pueden profetizar todos, se entiende los que tengan el don, pero por turno, o sea, con medida. La espiritualidad no está reñida con nuestra constitución humana. Como el Señor dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿No? Pues muchísimas gracias, ha sido una verdadera delicia de estar con vosotros este tiempo.